hablando un poquito de las necesidades en el mundo, tal vez uno pensaría de que con todos los avances tecnológicos y la prosperidad que vivimos aquí en los Estados Unidos, pensaría que tal vez las cifras de hambre y de los que mueren de inanición estarían decayendo. Pero en realidad, según la Organización Mundial de la Salud, los números van incrementando. En el año 2023, que fue el último reporte que pude encontrar, dicen que unos 800 millones de personas sufren de hambre. Es alrededor de 10% de la población que va a la cama con hambre y malnutrición. Más triste, dice que en el año antepasado, 2023, 9 millones de personas murieron de hambre. Y es un número que va incrementando. Los niños son los más susceptibles. Para darte una idea del alcance del problema, cada 10 segundos un niño en nuestro mundo muere. Y es realmente una tragedia que te quebranta al leer las estadísticas. Es horrible, es trágico. Y nos recuerda que aquí en Los Ángeles, aunque nos quejamos de muchas cosas, somos muy, muy bendecidos. Nos quejamos cuando hay incendios y luego nos quejamos cuando hay lluvia. Y luego, sí, que nos quejamos en todo. Nos olvidamos de dar gracias de que pudimos comer esta semana. Tenemos lo que llaman problemas del primer mundo, ¿no? Así que tal vez sería bueno preguntarnos por qué hay tanta hambre en el mundo. Y pues seguramente hay muchos factores. Hombres malvados y perversos que engendran hijos y luego abandonan a sus familias. Presidentes corruptos que extorsionan a la gente, haciéndose ricos a costa de la gente. Pobreza, pestilencia, sequía, inundaciones, guerras. Hay una lista grande, seguramente, de factores. Y seguramente si analizáramos los estudios de los científicos, podríamos encontrar muchos otros factores. Pero tal vez la pregunta más fundamental y básica es esta: ¿por qué el ser humano necesita comer? Seguramente también los eruditos podrían decirnos mucho acerca de la ciencia y la biología, de por qué el cuerpo humano necesita alimentarse. Pero no me interesa una respuesta científica, me interesa una respuesta teológica. Porque si el cuerpo humano necesita alimentarse, es porque así fue diseñado por su Creador. Entonces, la pregunta más importante es esta: ¿por qué quiso Dios que dependiéramos del pan todos los días? Encontramos una respuesta en Deuteronomio capítulo 8. Es un versículo que van a reconocer. Les voy a leer Deuteronomio 8:3. Dice Moisés que Dios te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios les hizo sentir hambre y luego les hizo comer el pan? Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aunque tengas el mejor pan del universo que desciende del cielo, aunque comas de los más ricos, tu ser nunca será satisfecho. Nunca. Es cierto que nuestros cuerpos necesitan pan, pero esa hambre física debía servirnos para abrir el apetito y darnos cuenta de un hambre que tenemos en el alma. Un hambre que solamente puede ser satisfacer en Cristo. Dios nos dio la necesidad de alimentarnos físicamente para ilustrar nuestra necesidad constante de alimentarnos espiritualmente de Cristo. Él es el pan que descendió del cielo. Así que si van buscando el capítulo 6 de Juan, donde vamos a estar en esta mañana, Juan 6, se dan cuenta, si ya están allí, de que
esta alimentación de los 25,000 que vemos en los primeros versículos realmente es una introducción a un sermón que Jesús va a predicar comenzando en el verso 25, en donde Cristo va a explicar, por ejemplo, en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. O en el 54, el que come mi carne tiene vida eterna. Así como el cuerpo humano no puede sobrevivir sin pan físico, el alma espiritual no puede sobrevivir sin consumir a Cristo. Dices, José, esto suena un poco raro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo consumimos a Cristo? Bueno, en Juan 6:29, Cristo dice de que esto significa creer en el que Dios ha enviado. Creer en Jesús. Y esa es una pregunta tan importante. ¿Qué es creer en Jesús? ¿Cómo luce la vida de alguien que cree en Jesús? Y la verdad es que el Evangelio de Juan se dedica a ayudarnos a comprender esto. Claro que está exaltando a Cristo para que creamos en Él, pero también Juan nos está explicando de que una persona que solamente sigue, que solamente cree por los milagros, no necesariamente es salvo, no necesariamente es un creyente. Creer en Cristo trata de permanecer en Él. Se trata de permanecer siempre, de unirnos a Él, nutrirnos de Él en cada momento, de reconocer de que Cristo es el alimento espiritual que necesitamos todos los días. Ahora, en el pasaje que vamos a ver en esta mañana, vamos a dividirlos en dos atributos de Cristo que vemos aquí en ese texto. Dos atributos de Cristo que nos hacen confiar de que Él es el único alimento espiritual que necesitamos. Primero veremos la potestad de Jesús y luego la sabiduría de Jesús. La potestad y la sabiduría. Y para recordarnos un poco del contexto del capítulo 6, vamos a comenzar leyendo desde el primer verso, Juan 6, versículo 1. Dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero éste decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces, versículo 10, donde vamos a comenzar hoy. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a orar. Padre Santo, siempre que nos acercamos a tu palabra, reconocemos que somos pecadores, que en nuestro hombre natural no podemos comprender tu verdad. Así que te
Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos limpie, que tú nos perdonas, Padre, y que por medio de tu Espíritu nos ilumines y nos hagas ver tu gloria, Padre, brillando en el rostro de Cristo. Queremos, Señor, ser seguidores verdaderos, fieles, que nos nutrimos de Cristo todos nuestros días. Así que pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Repasando solo un poquito, recuerdan de que Juan dice en Juan 20:31 que escribió este evangelio para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida eterna en Él. Entonces, mucho del libro se dedica a simplemente exaltar a Jesús. Juan 1, Jesús es el Verbo eterno que se hizo hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 2, Cristo hace su primera señal, convirtiendo el agua en vino y destruyendo el legalismo de los judíos, limpiando el templo. Luego en Juan 3, Jesús conversa con Nicodemo y es un mensaje fatal para el judío porque Jesús dice, nadie puede salvarse a sí mismo, ni un fariseo. Tú tienes que nacer de nuevo, nacer de arriba, algo que tú no puedes ocasionar. Pero aunque nadie puede salvarse a sí mismo, la salvación es para todo aquel que cree, no solo para los judíos, es para los gentiles y cualquier otra persona. Luego vemos en Juan 4 que Jesús habla con la mujer samaritana, explicándole de que Él es el agua viva que satisface el alma. Y luego capítulo 5, cuando Cristo sana a un paralítico justo en el día sábado para hacer guerra contra la religión de los judíos. Y cuando ellos se quejan de que está trabajando el día sábado, Él dice, no, es que tengo que trabajar el día sábado, soy Dios. Si no trabajo el sábado, ¿quién va a sostener el universo? Entonces, Cristo no puede tomar vacaciones un día, Él es Dios. Ahora, eso nos lleva al capítulo 6. La vez pasada nos concentramos en los pecadores. Primero vimos la avaricia, la codicia de la gente, que Juan nos dice que seguían a Jesús, pero no por amor, no por querer escuchar sus sermones, solamente le seguían por sus señales. Y luego también vimos la incredulidad de los discípulos que estaban portando como incrédulos y todavía no comprendían de que Jesús es Dios, totalmente Dios. También, como expliqué, Juan no solo exalta a Jesús, pero también pinta, nos ayuda a ver cómo luce un seguidor verdadero, que es uno que sigue a Jesús por las razones correctas, por los motivos correctos y no abandona, sino que persevera. Ahora, eso nos lleva a nuestro pasaje hoy, que comienza en el versículo 10, donde vamos a ver la provisión perfecta de Jesús. Primero concentrándonos en su potestad, su poder. Dice el versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Dice, ¿toda la gente estaba parada todo el tiempo? ¿Por qué recostar? Bueno, el diccionario griego dice que ese verbo recostar significa inclinarse a comer. Recuerden de que en el primer siglo todos yacían inclinados en un círculo y así comían, como en el lugar, en el aposento alto que vemos allí. Entonces, al parecer, Cristo simplemente está llamando a toda la multitud a organizarse y prepararse para ser alimentados. Lucas menciona que Jesús dijo que todos debían estar en grupos de 50 más o menos, recostados y listos. Sabemos por las muchas conferencias que hacemos aquí, cuando quieres alimentar a un montón de personas, tienes que estar muy, muy organizado, con varias filas y buena dirección, o la gente va a esperar todo el día. Entonces Cristo está preparando a todos. Tal vez uno pensaría que sería muy incómodo estar recostado en el desierto. Entonces Juan agrega la nota ahí al final del versículo 10,
que había mucha hierba en aquel lugar, que demuestra la compasión y la soberana planeación de Cristo, de que todos estaban comiendo cómodos porque Cristo decidió hacer este milagro cerca de la Pascua en la primavera, como vimos en el verso 4. Luego nos da la cantidad que dice que se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones que, como vimos la vez pasada, serían alrededor de 25,000 personas, 25,000 bocas. Dices, bueno, tal vez simplemente no hubo niños y mujeres. No funciona así. Y Mateo 14, 21 dice explícitamente que hubo 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños que estaban presentes. Dices, Josías, entonces, ¿por qué solamente contaron a los hombres? ¿Eso no es machista? Bueno, primero en el primer siglo simplemente así se hacía. Y además, en la Biblia lo que vemos es una importancia más en la familia, no tanto en el individuo. En términos de, no de salvación, pero en términos de vivir y comer, la cultura, ¿no? La mujer de hoy se cree liberada porque ya no está encadenada a su marido, ya es contada por separada, pero el plan de Dios para la mujer es que encuentra su mayor satisfacción dentro de su propia familia, bajo el liderazgo y la protección de su marido. Entonces es lógico que estén contando así. Bueno, versículo 11 dice entonces que tomó Jesús aquellos panes, los 5 panes, y habiendo dado gracias. En un sentido, uno podría predicar todo un sermón con esa frase. La importancia de dar gracias a Dios en la Escritura no puede ser sobreenfatizado. Romanos 1 dice que la gente va al infierno por no dar gracias a Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:20, dando siempre gracias a Dios. Y en particular en cuanto a la comida. No es una vana tradición que nosotros oramos antes de comer. Estamos siguiendo el ejemplo y patrón que Cristo nos ha dado. Y también la instrucción de Pablo que vemos en 1 Timoteo 4, 3 en adelante, en donde Pablo dice que Dios creó los alimentos para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que Cristo, siendo un hombre perfecto, cumpliendo perfectamente la ley por nosotros, obedece y siempre dio gracias a Dios por su alimento. Y eso nos lleva entonces a lo más sorprendente, el milagro, que Cristo tomó los 5 panes y dice que los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo de los peces. La verdad es que es asombroso lo que dice y lo pone tan sencillo. Realmente no nos da ningún detalle de cómo es de que Jesús lo hizo. Pero necesitamos analizarlo palabra por palabra porque hemos leído esa historia tantas veces, hemos visto dibujos, lo hemos escuchado, predicado muchas veces y debemos buscar que el Señor nos muestre algo fresco, algo nuevo aquí. Yo esta semana estuve aprendiendo un poquito y estuve platicando con mi hijo Silas de que iba a predicar este texto y me dice, ese texto me cansa. Mi hijo pensando regañarle, ¿no? Y digo, ¿pero por qué dices esto? Dices, ¿te imaginas, papá? ¿Qué tan cansados estarían tus brazos después de partir 25 panes? ¿25,000 panes? Y dije, wow, nunca había pensado en eso. Hay que hacer unos cálculos, ¿no? Y saqué mi calculador y sí,
La verdad es que Jesús tendría que partir mínimo 2 panes por segundo para repartir 25,000 en 3 horas. El texto no dice, tal vez los apóstoles le ayudaron, obviamente estaban asistiéndolo, pero sí, te das cuenta de cuánto el Señor se gastó por servir a la gente en los evangelios, ¿no? Pero la verdad es que, como dije, el texto no habla mucho del milagro en sí. El verbo ahí es simplemente de distribuir, de repartirlo a la gente. Tuvo 5 panes y los distribuyó entre los discípulos. Otros evangelistas dicen que partió los panes, pero nuevamente no nos dice si los 12 ayudaron, si gente de la multitud también vinieron a agarrar la comida. No sabemos tampoco el proceso del milagro. Unos dicen que, bueno, Cristo parte el pan y uno se queda entero y simplemente va partiendo el pan. A lo mejor está sacando panes así del bolsillo. No sabemos, no dice cómo lo hizo. Pero el punto es que es un milagro y milagros son así. Son cosas que no comprendemos. Si me preguntan, oye, ¿y cómo es que levantó a Lázaro de los muertos? Pues no tenemos idea, por eso lo llamamos un milagro, porque no sabemos cómo lo hizo. Algo que sí sabemos, que algunos dicen que estaba creando pan de la nada. Y esto es bíblicamente imposible, porque la única creación de la nada es en Génesis 1, en los 6 días de la creación. Hebreos 4 dice que toda la creación fue acabada desde la fundación del mundo. Entonces, todo lo que ocurre después es una formación, una creación de moléculas que ya existen, ¿no? Entonces, Cristo está tomando moléculas de su universo y pues creando pan del aire, por decirlo así, que están apareciendo en ese momento. Y eso es fácil para Cristo porque Él gobierna todas las moléculas del universo con la palabra de su poder. Entonces Él puede agarrar una molécula de Júpiter y puede agarrar una otra molécula del mar de Galilea, donde sea, y Él está ahí creando los panes. La verdad es que es muy similar a otro milagro. No sé si leyendo esto te vino a la mente la historia en 2 de Reyes 4 con el aceite de la viuda. Quiero leerles la historia. Dice en 2 de Reyes 4 que Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y otro, y otro, y otro. Y el aceite nunca se acaba. Entonces, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que queda. Explícame cómo fue eso, no, es un milagro, es el punto. La lección es de que es un milagro. Y la lección es de que si estás en una situación en donde ¿te parece imposible que Cristo provea lo que tú necesitas? Cuando no ves ninguna solución humana, que no hay manera en que Él pueda ayudarte. Recuerden que lo que es imposible para el hombre es fácil para Cristo. Él es poderoso para crear la mejor provisión en maneras que tú ni siquiera puedes imaginar. No puedes pensar en una solución, pero eso no significa que Él no puede.
Recuerdan que los apóstoles están allí diciendo, uy, ¿cómo vamos a comprar pan para todos? ¿Y cuáles son nuestras opciones? Bueno, podemos ir a comprar, pero no tenemos dinero, ¿no? Vamos a agarrar dinero. Y nadie pensó, bueno, ok, podemos comprarlo. O tal vez, Jesús, ¿por qué no creas pan del aire? O sea, nadie pensó en esa solución porque están pensando en soluciones humanas. No, Cristo puede proveer en maneras que nosotros ni siquiera podamos imaginar. Y no nos olvidemos también de los peces, que nuevamente no sabemos si Él está transportando los peces del mar o si está creando nuevos peces en el momento. Supongo tal vez que son nuevos, no sé, ya están muertos, sí, los van a comer. Me pregunto si ya venían sazonados. Pero seguramente si Dios está creándolos, pues muy sabroso todo. No quiero especular demasiado. Pero regresemos al texto. Una frase muy importante se ve al final del versículo 11. Dice, vean el poder de Jesús. Vean la potestad de Jesús de proveer lo que tú necesitas. Que les dio ¿cuánto? ¿Cuánto querían? ¿Cuánto querían? Ahora, fíjense lo que está pasando aquí. Hay 25,000 personas recostadas. Y no dice que los apóstoles fueron a cada grupo y pues dio una porción a cada grupo, que cada grupo comió su porción. No. Este es un buffet libre donde cada persona podría comer todo lo que quería. Si alguien quería una segunda porción, si alguien quería repetir 3 veces, adelante. Muestra la abundancia de la comida. Que los apóstoles no fueron tacaños con la comida. Los discípulos, por decirlo así, están caminando entre la multitud diciendo, oye, ¿quién quiere más? ¿Quién quiere repetir? ¿Quieres más pescado? ¿Quieres más pan? Es como una buena mamá latina que después de comer tu primer plato, te lleva el plato y dice, ¿cuánto más quieres? No, yo estoy satisfecho. No, ¿cuánto más? No es una opción dejar de comer. La pregunta es, ¿cuánto más vas a comer? Yo lo sé, he estado con muchas latinas que quieren engordarme. No. Entonces todos están comiendo todo lo que querían. Dice que los 25,000 comieron todo cuanto querían. Nadie se quedó con ganas de comer. Demuestra que el poder de Jesús es abundante, que desborda. El salmista diría, mi copa está rebosando. Y recuerden nuevamente que la alimentación de estos miles de personas es solamente una ilustración física de lo que Cristo es capaz de hacer por ti por toda la eternidad. Su gracia es mayor, es abundante, su provisión es abundante para todo lo que tú necesitas. Tal vez no todo lo que quieres en términos físicos, pero sí todo lo que necesitas para la eternidad que Él tiene planeado para ti. Mi hermano, tú tienes que confiar en su poder, confiar en su potestad. Tú tienes que ver su gloria acá, ver su poder acá y creer. No seas incrédulo. Decir con Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cristo va a suplir cualquier cosa que necesitamos, una provisión abundante. Cristo es poderoso. Ahora llegamos al segundo atributo aquí que vemos que es la sabiduría de Jesús. Primero vimos su potestad, su poder, ilustrada en su capacidad de alimentar a 25,000 personas del aire. Y ahora vemos su sabiduría, comenzando en el verso 12. Dice, y cuando se hubieron saciado, de nuevo, todos se saciaron, todos comieron bien. 25,000 personas diciendo, barriga llena, corazón contento. Entonces estaban muy contentos, con razón querían seguir a Jesús. Y sabemos de que hubo abundancia de comida, no solamente porque dice que
habían comido todo lo que querían, sino también noten cómo sigue, de que dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. O sea, después de alimentar a todos los 25,000, sobró comida abundantemente, ¿no? Entonces toda la multitud comió todo lo que quería, todos fueron saciados y aún así sobró comida. Ahora, ¿por qué quiso Cristo que no se pierda nada? No se perdiera nada. ¿Hay algo especial con ese pan que no podría deshacerse? No dice, no creo. Pienso que es más bien por lo que vemos en el verso 13. La razón que tenían que recoger es versículo 13, noten, es un dato sorprendente que nos habla de la perfecta sabiduría de Cristo. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Increíble. Sobró exactamente 12 canastos, 12 cestas. Ahora, en los dibujos, en las películas, siempre son cestas gigantes, ¿no? Así de grandes, y 12 personas, o sea, con solamente 12 canastos para toda la multitud de los 25,000 personas. Yo no creo que sea así. La palabra en griego, cesta, solamente ocurre aquí en esta narrativa. Es difícil saber, pero si tuviera que especular, yo diría que probablemente son canastos pequeños. ¿Por qué decir esto? Bueno, recuerden que están en el desierto y no hay nada. ¿Dónde Cristo va a agarrar 12 canastos grandes, cestas grandes? Nadie los tendría con ellos. Creo que la manera más natural de leer la narrativa es pensar que son cestas pequeñas en donde las familias habían traído su propia comida. Ahora, para aclarar, muy importante, no pensemos en la tontería que dicen algunos incrédulos, que dicen que lo que Jesús hizo aquí fue dar un buen ejemplo a la gente. No sé si han escuchado esa tontería de que pues todos tenían su comida, pero nadie quería sacar su comida porque nadie quería compartir. Entonces Jesús usa el ejemplo de ese niño y cómo compartía su comida y todos comienzan a sacar su comida y milagros, hasta sobró comida. Eso es absurdo. Es un milagro tan sorprendente, tan asombroso que los 4 evangelistas lo ponen en su evangelio. Es decir, caminar sobre el mar, no todos lo mencionan. Levantar a Lázaro, no todos lo mencionan. No tan importante. Pero alimentar a los 25,000 personas, esto asombró a los apóstoles tanto de que cada uno de ellos lo menciona. Además de esto, al final de este texto recuerdan de que los judíos, o sea, la multitud, después de ser alimentados, están listos para hacerle rey, para combatir contra 1,000,000 de soldados romanos. Si él solamente es un buen ejemplo para compartir, esto no tiene sentido. También recuerdan de que Cristo mandó a sus discípulos a la multitud para investigar cuánta comida había. Marcos 6:38 dice, id y vedlo. Y no hubo más que los 5 panes y 2 peces. ¿No? Además, el texto mismo dice que Cristo distribuyó los panes a todos, no solamente a sus apóstoles. Entonces, regresemos a estas 12 cestas y pensemos lo que está pasando. La gente que sigue a Jesús ya va con él tal vez varios días, ¿no? Seguramente en su primer día, pues tenían su comida. No vas a salir de tu casa para seguir a alguien en el desierto sin traer su lonchera, su comida. Los niños no van a poder durar un par de días sin comer. Además, es el primer siglo. No había refrigeración. No hubo manera de preservar la comida. Por eso Cristo les enseñaba a orar, danos nuestro pan diario, porque tú tenías que buscarlo todos los días, ¿no? Tu pan para ese día.
Entonces, seguramente la multitud cuando salió de sus casas, pues ellos empacaron su propia comida en una cesta, en una lonchera. Pero el punto es de que esa comida ya se acabó hace mucho tiempo, pero varios seguramente tenían estas cestas, esos canastos que Cristo luego usa para la distribución del pan que Él está creando. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto? Porque si las cestas son loncheras, entonces tiene sentido porque sobró exactamente 12. Sobró exactamente 12 cestas de pan, porque seguramente después de alimentar a la multitud, ¿quién no había comido todavía? Los 12 apóstoles. Sería grosero primero comer yo y luego servir a ustedes. No, primero voy a servir a ustedes y luego me voy a comer. Y eso, cuando lo pensamos bien entonces, de que sobró comida para los 12 apóstoles, es sorprendente, es increíble, es asombroso pensar en la perfecta sabiduría de Jesús. ¿Por qué? Bueno, ¿cuántos de nosotros, si invitamos a 2 familias a la casa, luchamos por saber cuánta comida debemos de preparar? Estamos contando cuántas cabezas hay. Y luego pensamos en la gente, no, es que ese fulano come un montón, lo otro, ese niño no come tanto. Entonces estamos haciendo cálculos, preguntamos al carnicero y hacemos nuestros mejores cálculos y jamás, ni una vez en tu vida lo has atinado perfectamente bien. Siempre erras. Es por eso que normalmente, para no caernos mal con la gente, preparamos de más. Mi esposa es notoria para esto. Invitamos a 30 personas a la casa y prepara comida para 300. Estamos comiendo lo mismo por varios días. Gracias a Dios, cocina muy rico o sería difícil. Pero noten, Cristo aquí está creando comida para 25,000 más 12. Y perfectamente justo es lo que prepara. Y noten, no es de que Cristo está allí distribuyendo y, oye, ¿cuánto más necesitan? ¿Necesitan otro más? ¿Otro pedazo más? No, es de que Él crea toda la comida, lo distribuye, los apóstoles lo llevan a la multitud. Luego, después de recoger todo, solamente sobró una porción para cada apóstol. Increíble, increíble, perfectamente justo. Aplicación. Cristo sabe con perfecta precisión lo que tú necesitas y te lo da. Ni un bocadillo más, ni uno menos. Cree no solamente en su poder de hacer milagros, cree en su sabiduría para hacerte llegar exactamente lo que tú necesitas en el momento que lo necesitas. Él es la alimentación que nuestras almas necesitan. Luego noten verso 14, otro dato que también nos habla de la perfecta sabiduría de Jesús. Dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho. Ahora recuerden de que hubo mujeres y niños ahí también que al ver esa señal ya querían seguirle, querían hacerle rey. Estoy seguro que no fue solamente los hombres, que las mujeres después de comer todo están pensando, nunca vamos a tener que lavar trastes de nuevo, nunca vamos a tener que cocinar, nunca vamos a ordeñar las cabras. Cristo puede dar todo. Seguramente están empujando a sus maridos a seguir a Jesús. Todos estaban asombrados. Entonces Juan dice que al ver la señal que Jesús había hecho, recuerden que Juan, en vez de simplemente llamarlo milagro, siempre lo llama una señal, porque apunta a algo, señala a algo. Que no fue un mero milagro, es una señal innegable de que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y entonces ellos llegan a la conclusión correcta, noten, que dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén, comprendieron.
de que Jesús entonces, si puede hacer esto, este milagro, señala que Dios está detrás de él. Él es el profeta, el Mesías. Recuerden de que en este siglo los judíos básicamente en sus mentes era sinónimo hablar del Mesías o del profeta. Porque el profeta que vemos en Deuteronomio 18:18 se cumple por el Mesías. Quisiera leerles el pasaje. Deuteronomio 18:18. Dios dice a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es un representativo de Jehová que va a hablar las palabras de Jehová. Obviamente los judíos no comprendieron de que la razón en que Jesús hablaba la palabra de Dios es porque es Dios, es el Hijo de Dios hecho carne. Pero la multitud por lo menos comprendió, viendo esa señal, viendo ese milagro, de que este hombre tiene que ser el Mesías, tiene que ser el profeta. Dios seguramente está obrando por medio de él. Ahora, ¿cuál es el problema? Versículo 15. Pero entendiendo, vean la sabiduría de Jesús, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Comprendieron bien que Jesús es rey, es Mesías. Dices, entonces, ¿por qué se escapa a Jesús y no les permite hacerle rey? Bueno, recuerden de que el concepto de los judíos en cuanto al Mesías solamente era un rey guerrero para matar a los romanos, ¿no? Y como he explicado en otras ocasiones, en un sentido eso es correcto y en otro sentido es falso. En un sentido es correcto, ¿por qué? Porque Cristo es rey. Cristo es el león de la tribu de Judá y él juzgará a todas las naciones con vara de hierro. Él, como Daniel profetiza, es la piedra no cortada de manos humanas que herirá a los enemigos de Dios y los desmenuzará. El Antiguo Testamento promete muchas veces, en muchas ocasiones, de que el Mesías va a destruir a todos los enemigos de Dios. Entonces, el problema de los judíos aquí no es tanto que malinterpretaron esos pasajes, es de que malinterpretaron otros pasajes, que es un buen recordatorio para nosotros de que es más problemático lo que piensas, el hecho de como que tener tus pasajes favoritos. Esta promesa me gusta, voy a memorizarlo. Esa enseñanza no tanto, no me gusta. No voy a leer de eso, no voy a aprender de esto. No, como creyentes nosotros tenemos que permanecer en toda la doctrina de Cristo. No como estos que más tarde veremos abandonan a Cristo por su mensaje difícil. El que abandona a Cristo por sus palabras difíciles no es un seguidor. En verdad, nosotros seguimos a Cristo por todo lo que Él dice, ¿no? Entonces, el problema no es tanto de que ellos estaban malinterpretando los pasajes que hablan de que Cristo es rey y que va a reinar, sino de que si Cristo viniera en ese momento para destruir a sus enemigos, ellos serían los primeros en la lista. Ese es el problema, ¿no? Ellos serían los primeros que Jesús tendría que matar, porque todos eran enemigos de Dios en ese momento. Y es debido a esto que hay otros pasajes mesiánicos que prometen de que el Mesías primero va a morir en la cruz por el pecado de su pueblo, para limpiar a su pueblo. Y que después de transformarnos de enemigos de Dios a amigos de Dios, luego regresa en su segunda venida para nosotros y para hacer guerra contra los enemigos de Dios, ¿no? Entonces, nuevamente, el problema de ellos era su pecado, en particular su incapacidad de ver su pecado. No
no veían su necesidad de arrepentimiento porque amaban en su pecado y no lo vieron como un problema. Y ya que querían ponerle como rey antes de su tiempo, dice que Cristo volvió a retirarse al monte él solo. No era su hora, ni para reinar ni para morir. Entonces se escapó de la gente. Si tenías la duda la vez pasada de cómo es que la gente pudo seguir a Cristo si Él estaba tratando de escaparse de ellos, ahora lo vemos con claridad, ¿no? Él les dejó, les permitió seguirle la vez pasada porque quiso alimentarlos. Ahora cuando Él en verdad quiere escaparse de ellos, lo hace sin problema. Y eso también habla un poco de su perfecta sabiduría, de que hay 25,000 personas buscándolo, que quieren, lo quieren, están apasionados por ponerle como rey y Él se puede esconder fácilmente. ¿Por qué? Bueno, como dije, no era el momento todavía. Y Cristo tenía que asegurar de que todo iba corriendo exactamente dentro del plan de Dios, conforme al tiempo de Dios. Cristo controla todo, está orquestando todo aquí para morir justo en el momento debido. Tantas piezas movibles aquí y Cristo está acomodando todo, ¿no? Porque Él sabe que hay trabajo todavía que tiene que hacer, tiene que entrenar más a sus apóstoles. Si ellos van a llevar el Evangelio a todo el mundo y trastornar al mundo, como dice Lucas en Hechos, ellos necesitan ser más entrenados. Si van a escribir los Evangelios, necesitan ser más entrenados. Cristo sabe que tiene que enseñarnos más cosas que ocurren después de Juan 6. Entonces Él espera, porque no era su momento, Él lo supo, tiene perfecta sabiduría. Y noten también de que fue Él solo, esta vez sin sus discípulos. ¿Okay? Al parecer fue una práctica de Jesús en varias ocasiones. A menudo tomó tiempo a solas con Dios. Su relación con su Padre era su prioridad número 1. Y eso es la definición de la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que es lo que estamos observando aquí, de que Cristo teme a Dios. Cumple su palabra. Tantas lecciones, hermanos, tan importantes. Pero tal vez las dos que sobresalieron, el poder y la sabiduría de Cristo. El poder y la sabiduría de Cristo. Cuando vemos su poder para alimentar a 25,000 personas, cuando vemos su sabiduría para hacerlo con precisión, vemos de que Él es capaz de darnos exactamente lo que necesitamos. Y quisiera decir a alguna persona tal vez que esté visitando o no está seguro si crees o no en Jesús, que hoy es el día de ver el poder y la sabiduría de Cristo y creer en Él, de depositar toda tu fe en Él, de reconocer que eres un pecador, eres un mendigo espiritual, que no puedes ofrecer nada a Cristo, pero Él puede proveer todo para ti, de manera abundante. Bueno, hay mucha, para concluir, hermanos, hay mucha hambre en el mundo. ¿Sí? Es triste, es trágico. Y es trágico porque no tiene que ser así. Si no existiera pecado, si no existiera hombres malvados, pues no habría hambre en el mundo. Pero como comenzamos, la pregunta más importante no es si hay hambre, la pregunta es ¿por qué tenemos hambre? La respuesta ya la hemos visto en este pasaje, que el hambre físico que sentimos ilustra nuestra necesidad constante de nutrirnos de Cristo. Entonces yo quisiera animarles, quisiera exhortarles, mejor dicho, en esta semana. Cada vez que tú sientes hambre, pienses en esto. Cada vez que tú sientes hambre,
piensa, medita. Mi alma necesita a Cristo más que mi cuerpo necesita comer. Mi alma necesita alimentarse de la misericordia y la justicia de Cristo. Mi alma necesita meditar de sus atributos. Necesito nutrirme de Él como un pámpano, una vid. Necesito creer activamente en Él, en su obra en la cruz, en su resurrección. Pensar en que todos mis pecados fueron perdonados por Él. Debo comer de su carne. Debo alimentarme de la verdad de quién es y lo que hace por mí. Y debes sentir la urgencia de confiar así en Cristo, de consumir a Cristo. Debes comprender, si no te nutres de Cristo, te vas a morir de inanición espiritual. Necesitas alimento espiritual y solamente Cristo satisface. No existe otro pan que satisface. Cristo es el único. Vemos en otros países muchas veces los niños que están muriendo de hambre y están comiendo, pero no están comiendo lo que necesitan comer, ¿no? Puro elote o no sé, otras cosas, pero están muy desnutridos. Y el punto es de que el único alimento que satisface y sacia el alma es Cristo. Es el único pan que satisface. Si tú no comes de Cristo, morirás de malnutrición. Tienes que alimentarse de Cristo todos los días. Es la única manera de sobrevivir. Así que tenemos que orar, suplicarle a Dios, Padre, ayúdame a sentir más mi hambre espiritual, a sentir qué tanto necesito a Cristo y luego sáciame. Sáciame con Cristo y la verdad de que Él tiene poder para proveer lo mejor para mí y la sabiduría para hacerlo justo en el mejor momento. Dios en su misericordia siempre nos da lo que necesitamos para la eternidad que Él ha preparado para nosotros. Vamos a darle gracias. Padre Santo, tantas veces nos frustramos, nos enojamos, pecamos y luego nos damos cuenta de que no hemos orado, no hemos leído tu palabra. Y necesitamos que tú nos ayudes a sentir esa hambre de que vamos a morir espiritualmente si no comemos de Cristo. Que la única manera de saciar nuestra alma es con Cristo. Ayúdanos a encontrar nuestro único gozo, nuestra única satisfacción en Él. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.